Muy buenas tardes a todas las personas presentes en este evento, en este foro sobre megaminería y derechos. Es para nosotras un gusto poder participar desde Cuenca, Ecuador, a través de este video y compartir con ustedes algunas de las experiencias de nuestra resistencia a los proyectos de megaminería. Queremos comenzar pues diciendo que somos miembros del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, una organización que se fundó en el 2008 y que es parte de todo un gran movimiento de resistencia a los megaproyectos mineros, en especial en el sur de Ecuador. Ya va a ser una década que comunidades en distintas regiones de la Amazonía y la región andina del sur de Ecuador comenzaron sus preocupaciones frente a la presencia de empresas de minería. En aquellos tiempos todavía no se tenía conocimiento de la dimensión de los proyectos que estas empresas pretenden desarrollar y sin embargo ellas ya estaban presentes en territorios de nuestras comunidades. Habían establecido algunos campamentos, inclusive estaban con personal trabajando en forma permanente y habían tomado contacto con algunos gobiernos locales, en especial juntas parroquiales. Pero a partir del 2004 inició una movilización en diferentes comunidades de las provincias, sobre todo del Morona Santiago, de Azuay y Zamora Chinchipe, que llevó hacia la conformación de un movimiento nacional en el 2007, cuando se creó un espacio de coordinación que tomó el nombre justamente de Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y fue a través de la coordinadora que se pudo poner en el debate nacional la situación de estos proyectos de megaminería en el sur del país y en otros importantes espacios como es en la parte norte, en Intag, en la provincia de Imbabura. En esos tiempos pues se llegó a conocer ya que casi la cuarta parte del territorio ecuatoriano estaba entregado a empresas transnacionales de minería, las cuales habían obtenido miles de hectáreas en concesión apenas a $1 por hectárea. La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía llevó estas demandas a diferentes instancias. En aquellos tiempos de inicios del 2007, que el gobierno del actual presidente Rafael Correa estaba iniciando, pues había la expectativa de que este gobierno podía hacer algo respecto a esta situación de estas concesiones que fueron dadas a espaldas de las comunidades, es decir, violando fundamentales derechos como son el de la información y la consulta previa, que además habían sido entregadas en áreas protegidas, en zonas de amortiguamiento, en bosques protectores y frágiles ecosistemas donde nacen fuentes de agua y que son fundamentales para cuencas y subcuencas que irrigan gran parte de los territorios de la Amazonía, de la sierra y de la costa de Ecuador. Entonces estas demandas se llevaron y con la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2007 y en el 2008 se tomó, digamos así, estas demandas o las comunidades a través de su movilización, a través de la protesta, a través de llegar incluso a acciones de hecho, demandaron que se haga algo al respecto. La Asamblea Nacional Constituyente emitió en abril del 2008 un documento jurídico que se llama Mandato Minero, en el cual se extinguían las concesiones de las transnacionales justamente porque son inconsultas, porque están dentro de estos ecosistemas frágiles y muchas de ellas estaban en manos de pocas personas y compañías. Tal es el caso, por ejemplo, de esta enorme área denominado el Cinturón de Cobre, ¿no?, que existe al norte de la provincia de Zamora Chinchipe y sur de Morona Santiago, que estaba adueñada la empresa canadiense en ese tiempo, Corrientes Resources, la cual pues a partir del 2010 es de una corporación china. En ese sentido pues se emitió el mandato minero, sin embargo el Ministerio de Minas nunca hizo cumplir este mandato, dejaron intocadas las concesiones de las empresas, por tanto siguió el conflicto con las comunidades. Más bien el gobierno lo que hizo fue declarar muchos de estos proyectos como de interés nacional, son proyectos estrellas, así lo ha denominado el régimen de Correa, muchos de ellos también protegidos con la aprobación de la nueva ley de minería en el 2009, a pesar de la movilización, a pesar del rechazo de las poblaciones.
las cuales en lugar de ser escuchadas por el gobierno, pues más bien tuvieron que afrontar todo un proceso de persecución, de criminalización y judicialización de la protesta social. Quisiéramos mencionar aquí, es importante que se mencione que de los cinco proyectos de estrellas que han sido denominadas así pues por el régimen de Correa, 3 se encuentran en manos de consorcios chinos, ya que el capital transnacional chino es uno de los que más está invirtiendo en este momento en el país. Ecuador se ha convertido, pues, o más bien China se ha convertido en el principal acreedor de Ecuador, una enorme deuda, a más de las ventas anticipadas de petróleo que hacemos a China, y estos megaproyectos de minería también son la muestra de cómo el capital chino está pues entrando con fuerza en nuestro país. Estos proyectos son justamente el proyecto Mirador, el proyecto Esperanza San Carlos, que están en la zona de la Amazonía de Ecuador, que son las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, y 2 proyectos que están en la provincia de La Suay, esta es la parte andina del sur de Ecuador, lo que es Río Blanco en la parroquia Molleturo, y Quinzacocha, o ahora denominado Loma Larga, en la zona de Victoria del Portete. Entonces quisiéramos pues en este rápido recuento simplemente decir que igual que cualquier otra intervención del capital transnacional minero, también en Ecuador no han sido tomadas en cuenta para nada las necesidades de la población, todo lo contrario, han sido violados derechos constitucionales, derechos humanos, a pesar de que la Constitución que se reformó en el 2008 reconoce, por ejemplo, el derecho a la consulta. Sin embargo, esto jamás se ha hecho en ninguno de los megaproyectos aquí en el país, y es más, cuando se ha reclamado por ello, el gobierno no ha querido que se cumpla con esta situación. Lo único que han hecho, por ejemplo, es tratar de socializar los estudios de impacto ambiental, hacer audiencias públicas para estas socializaciones, de manera que esto ha sido rechazado por las comunidades, ¿no? Y se ha puesto en cuestionamiento inclusive los propios estudios de impacto ambiental que el Ministerio de Ambiente en ese caso ha recibido y está dando trámite, documentos que son totalmente carentes de una información adecuada, de una información científica, que están desactualizados y que han sido cuestionados por varios expertos e inclusive por algunas instituciones contratadas, por ejemplo, por la alcaldía de Cuenca, en el caso del proyecto Río Blanco y Quinzacocha. Bien, respecto al proyecto, uno de los grandes proyectos, como es el proyecto Mirador, que pertenece a la empresa Corriente Resaucer, la cual es ahora de propiedad del consorcio chino CCR, podríamos decir que este es el primer proyecto en el cual se firmó un contrato entre el Estado y la empresa minera Corriente, ¿no? Pero esto en el año 2012, pero antes de eso pues hubo ya una venta en el 2010 de la empresa Corriente, que antes pertenecía a los canadienses, a una corporación canadiense, a la empresa china CCRC Dongguan. Y en esa transacción, en donde se dice pues que cada acción fue vendida a $8,60 canadienses, recordando, tomando en cuenta que ellos recibieron cada hectárea a $1 cuando fueron concesionadas todas esas miles de hectáreas que ellos pasaron a manos de la empresa china, sin que el Estado ecuatoriano reciba absolutamente un solo centavo. Es decir, esta empresa china Corriente, que era la dueña de estas concesiones, hizo ya su negocio, vendió y ganó muchísimo dinero con esto, pasando a manos del consorcio chino. Se dice pues que existe en esa zona un enorme cinturón de cobre, ¿no?, de 62.000 hectáreas, y que hay allí miles de millones de libras de cobre, que es lo que quiere explotar justamente esta empresa china, y que es de interés también del gobierno
apoyo y el impulso a que se desarrolle este proyecto de mirador, al igual que el de Pananza San Carlos, que se dice que es mucho más grande que el de Mirador, ¿no? Según palabras del presidente Correa, sería la segunda mina de cobre más grande del mundo, según lo que él ha dicho. Pero lógicamente aquí hay que entender que en este momento, como ya lo había dicho anteriormente, Ecuador está muy endeudado con China. China en este momento está ingresando en todos los sectores estratégicos, está invirtiendo en petróleo, está invirtiendo en hidroelectricidad, está entrando también en las telecomunicaciones, en el área de la construcción. Es decir, en este momento están acaparando grandes sectores y el gobierno está empeñado en seguir entregando a las empresas transnacionales de China justamente todos los recursos naturales, ¿no? En ese marco, en esa situación, pues las comunidades han venido resistiendo a la implantación de estos megaproyectos de minería. Han venido levantando su voz desde hace una década y de esta manera se ha impedido que hasta el momento pase a la fase de explotación algunos de los proyectos, en especial lo que es el proyecto Mirador y lo que es el proyecto Río Blanco en la provincia de Azuay. Creo que eso es una cuestión importante que resaltar de nuestro país, es decir, que esta resistencia inició antes de que se dé el inicio de la explotación de minería en Ecuador y que ha estado cuestionando o reclamando por derechos fundamentales que tienen que ver con la consulta previa, que tienen que ver con la información necesaria sobre estos megaproyectos que jamás fue dado a las comunidades y que están sobre todo en la circunstancia de pedir al Estado que adopte una medida de precaución frente a lo que puede ser los impactos de la megaminería en nuestro país. Entonces, creo que eso un poco es el marco en el cual pues mi compañera Rocío va a hablarles un poco de la experiencia de nuestra organización, una organización de mujeres defensoras de la Pachamama. Sí, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando por medio de este video allá en México. Nosotros somos una organización que nace en febrero de 2008. Somos parte de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía. ¿Por qué nos organizamos o por qué estamos en esta resistencia? Por lo que vimos que nuestros derechos están siendo violentados por los gobiernos y no están respetando lo que es a nuestra madre tierra, a nuestra naturaleza. Entonces, por eso el nombre del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Pachamama quiere decir nuestra madre tierra. Entonces, en vista de estos conflictos, como ya mencionó mi compañera, que hubo en el 2007-2008, el pueblo, las bases de las comunidades, realmente las mujeres campesinas, hicimos conciencia de que no es posible que los gobiernos vendan nuestros territorios, nuestras fuentes de agua, den a las transnacionales mineras, al capital minero. Entonces, por eso vimos las consecuencias como organización. Hemos venido capacitándonos y nos hemos informado sobre este tema de cuán terrible son se puede decir, las consecuencias en el futuro, ¿no? Ya vemos a nivel mundial qué está pasando en Perú, qué está pasando en mismo México, qué está pasando en Chile, en todo el mundo, qué está pasando con el clima, ¿no? Por eso hay el calentamiento global, pero estos capitalistas de las transnacionales mineras no se dan cuenta o no quieren darse cuenta porque no les da la gana. Entonces eso rechazamos. Nosotros como organización del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama hemos tenido talleres de derechos humanos, sociales y ambientales, y también derechos de las mujeres. Nos hemos capacitado y estamos en resistencia
mujeres de Victoria del Portete, de Tarqui, de Molleturo, de aquí de la ciudad de Cuenca, formamos el Frente de Mujeres. De Tarqui y Victoria está el proyecto de Quimsacocha, hoy con el nombre de Loma Larga. En Molleturo tenemos el proyecto Río Blanco, que también va a afectar allá las fuentes de agua. En Quimsacocha tenemos, son fuentes de agua humedales donde está la minera yendo a sentarse, donde nace el río Iquis y donde captamos el agua para 1.200 familias. Entonces eso estamos defendiendo, el agua llega a nuestras casas, a las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, y lo mismo en Molleturo, está yendo a afectar a toda la población. Molleturo es la parroquia más grande de todo el Ecuador y está compuesta por 71 comunidades. Entonces estamos defendiendo nuestra naturaleza, nuestras fuentes de agua, ya que sin agua no podemos existir, no hay vida sobre la tierra, ¿no? Sin agua no tienen vida las plantas, los seres humanos y los animales. Entonces estamos defendiendo nuestra casa y queremos que el gobierno y el Correa nos escuchen, que estamos en contra del proyecto que él está puede decir, diciendo que hace lo mejor para el país, pero la realidad acá adentro en el país, en nuestras comunidades, es muy diferente a lo que él expone a nivel internacional. Acá estamos en contra de Correa, diciendo que no debe violar nuestros derechos y que respete a nuestra madre tierra. Qué pena que en la Constitución lo tenemos diferentes artículos que dicen que defienden a nuestra madre tierra, pero no respetan. Allá en la asamblea no ven, o está letra muerta ahí, y no quieren respetar los derechos de la naturaleza.